¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que sí, activé el micrófono, sí. Muchas gracias a Grupo Cho por la invitación. Bueno, básicamente el tema que voy a tratar en la ponencia el día de hoy es la valoración geriátrica integral en oncogeriatría. Sí sabemos que el proceso de envejecimiento conlleva cambios físicos, mentales, sociales, que básicamente tienen un impacto en la capacidad funcional de la persona mayor, ¿no? Esto puede conllevar a pérdida de autonomía y en cierto grado también pues a dependencia para las diversas actividades de la vida diaria. Valoramos el adulto mayor en geriatría teniendo un enfoque diagnóstico diferente, ya que es multidimensional, ¿sí? Tomamos en cuenta los cambios fisiológicos y anatómicos asociados a la edad, la presentación o la forma atípica de la presentación de las enfermedades en las personas mayores, su vulnerabilidad ante las agresiones externas y básicamente también la presencia o no de síndromes geriátricos. Doctor, Esta valoración geriátrica integral. Hola, doctor, perdón que le interrumpa. ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Listo. Ahora sí se ve. Excelente, sí, doctor, continúen. Gracias. Esta valoración geriátrica integral sí tiene como pilares herramientas estandarizadas y validadas, las famosas escalas, que son un montón, pero aquí vamos a ver lo que básicamente es más práctico para la práctica clínica cotidiana, ¿no? Va a aportar numerosos beneficios, la facilidad de intercambio de información entre profesionales y también la exactitud y reproducibilidad de los datos y resultados que se obtengan con esta valoración, ¿no? Diferentes objetivos de la valoración geriátrica integral: conocer la situación basal de paciente es muy importante en el paciente hemato-oncológico, mejorar la precisión diagnóstica, evaluar la precisión funcional, la repercusión funcional de la enfermedad. En base a eso se diseñan planes de cuidado y tratamiento, seguimiento y respuesta al tratamiento, y también la ubicación más adecuada al mismo. Por ejemplo, si la ubicación es en un tratamiento en un entorno hospitalario, entorno domiciliario, incluso centros de día, pues se tipifica cada paciente y así se optimizan los recursos sociosanitarios y sociales. Entonces, diferentes beneficios. La evaluación geriátrica integral contribuye a aumentar la supervivencia de la persona mayor, mejorar la capacidad funcional de la misma también, aumentar la probabilidad de devolver al domicilio al paciente luego de una estancia hospitalaria, mejorar el estado cognitivo y afectivo de la persona, reducir el número de fármacos y también menos ingresos hospitalarios y un mayor uso de los servicios domiciliarios. Diferentes especialidades han constatado la utilidad de la valoración geriátrica integral y una de ellas es la hematología y la oncología. Pues en este caso vamos a ver la VGI pues en adultos mayores con enfermedades hemato-oncológicas, y sí sabemos, como dijo el doctor Castillero, pues que el cáncer es una enfermedad asociada básicamente con el envejecimiento, y sí mencionó la cifra de 43% en el Instituto Oncológico Nacional, pues que es bastante representativa de personas mayores con cáncer por arriba de 65 años. Esto proyecta también un aumento dramático en los casos de cáncer en los próximos 20 años, y es importante aquí sembrar la idea de que los tumores no solamente se tipifica a la persona mayor por la edad, ¿no? Los tumores no son resistentes a la edad, sino que evaluamos en la funcionalidad de la persona mayor para definir o no, pues, terapias oncoespecíficas. La población adulta mayor con cáncer, con enfermedades oncológicas, se definen básicamente no por la edad cronológica, sino por su funcionalidad. Y así, pues, podemos seleccionar los pacientes que, aunque tengan edad avanzada, sean candidatas y candidatos a intervenciones oncoespecíficas. La persona mayor con cáncer también en la práctica clínica vemos que presentan múltiples problemas, y también pues es toda una logística cuidar de una persona mayor con cáncer, sobre todo en las etapas de descompensación. Hay características biológicas de ciertos cánceres también que la respuesta es diferente al tratamiento en comparación con personas jóvenes, y los cambios psicológicos, cambios físicos también influyen mucho en el manejo. El anciano oncológico sí va a tener una mayor prevalencia de limitación funcional, mayor prevalencia de síndromes geriátricos, una peor autopercepción de su estado de salud, hay una mayor prevalencia de la fragilidad por estado sarcopénico asociado a las enfermedades hemato-oncológicas y múltiples déficits funcionales.
En esta gráfica, pues sí se ve en la comparación de diversas cortes la prevalencia de déficits detectados por la valoración geriátrica integral en población anciana oncológica, y sí vemos que hay un impacto en actividades básicas y actividades instrumentadas de la vida diaria, en el estado cognitivo, nutricional, en el estado de ánimo, en la salud mental, en las comorbilidades, también polifarmacia, en diferentes aspectos, pues que sí tienen un impacto en la persona mayor. La valoración geriátrica integral en oncogeriatría, pues, sí tiene la capacidad de detectar déficit en el anciano oncológico, deterioro funcional, toxicidad, pues, a la quimioterapia, mortalidad, y también clasificar al anciano oncológico en grupos, ¿no? Yo lo dividí en 8 pilares, básicamente, para verlo de una manera práctica, y evaluamos primero, pues, la función y movilidad autorreportada, y básicamente eso lo hacemos con cuestionarios aplicados a los pacientes y cuidadores que van a reportar cómo está ese paciente en sus actividades de la vida diaria, y esto nos va a dar una idea de la funcionalidad. Vamos a ver actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentadas de la vida diaria. Las actividades básicas son estas actividades que ganamos durante el neurodesarrollo y que, como lo dice su palabra, son básicas, como bañarse, vestirse, usar el inodoro, las movilizaciones, transferencias silla-cama, capacidad de contención de esfínteres, alimentación, el arreglo personal, pues la capacidad de comer con independencia. En base a estos ítems, pues sí se aplican cuestionarios. Hay dos muy famosos, está el índice de Bartel y el índice de Katz. El índice de Bartel sí es bastante empleado y recomendado por el British Geriatric Society, y sí va a dividir al paciente, pues, en dependencia leve, moderada, grave o total, o independencia también si no tiene ningún déficit. Dura aproximadamente su implementación entre 5 a 10 minutos, dependiendo de la práctica que uno tenga. Y el otro índice es el índice de Katz, que es bastante sencillo. El NCCN en sus guías del 2021 sí recomiendan índice de Katz. Sin embargo, este índice pues sí tiene el inconveniente pues de que no mide deambulación, y también hay dificultad en el manejo estadístico de sus datos, por lo que yo recomiendo el índice de Bartel. En cuanto a las actividades instrumentadas de la vida diaria, son actividades que ganamos en el neurodesarrollo y son más específicas, son más finas, y son las primeras que se pierden en pacientes que tienen problemas de deterioro cognitivo o alguna otra índole. Y estas son actividades como uso del teléfono, compras, cuidados de la casa, uso de transporte, autoadministración de medicamentos y también el manejo de finanzas, ¿no? El índice Lawton y Brody nos ayuda mucho para ver el grado de dependencia o no en las actividades instrumentadas de la vida diaria. Demora más o menos en aplicarlo aproximadamente 5 minutos, pero en cuanto a las actividades instrumentadas de la vida diaria hay un sesgo en cuanto al rol de género, ya que por lo general en nuestra cultura el que se encarga de cuidar la casa, lavar la ropa, preparar la comida, por lo general es la mujer. Entonces, cuando el hombre no tiene esa destreza en esas actividades instrumentadas, pues sí hay que consignarlo y tipificar a cada paciente según sus habilidades ganadas, ¿no?, durante la vida. Hay que consignar, y esto es muy importante, el número de caídas que haya tenido el paciente en los últimos 6 meses. Eso nos da idea de la fragilidad del paciente y también de la propensión a caídas futuras. Valoramos la movilidad. La movilidad depende básicamente de la coordinación, el equilibrio y de la interacción entre el sistema nervioso y osteoarticular. Hay diferentes escalas que van a valorar la movilidad. El Functional Ambulation Classification o FAC, pues sí va a clasificar básicamente el grado de movilidad del paciente desde totalmente independiente hasta que el paciente pues cero pues no camina o lo ayuda o lo hace con ayuda de 2 personas. Hay otra escala que es la de Tinetti, que es un poco más elaborada y sí clasifica al paciente en cuanto al riesgo de caídas, ¿no? Un paciente que tiene menos de 9 puntos, pues sí tiene un alto riesgo de caídas, pero esta escala pues sí toma su tiempo en aplicarse al paciente. El test de Levántese y ande, el test de Get Up and Go, básicamente cronometra al paciente en su recorrido de 3 metros desde que se levanta de una silla y regresa
y cronometramos el tiempo que demora el paciente y dependiendo de los segundos que demora, si el paciente demora más de 20 segundos, pues sí es un paciente que tiene una discapacidad funcional, ¿no? Y es un poquito más sencillo que la escala de Tinetti. Intervenciones potenciales en cuanto a movilidad. Es importante aquí contar con un pilar muy atinado que es la medicina física y rehabilitación, que en el caso de pacientes que tengan fragilidad o alto riesgo de caída, se pueden establecer intervenciones para rehabilitación de la marcha y equilibrio, ¿no? Y prevención de caídas. Contar con el apoyo de terapia ocupacional es muy importante. Valorar el entorno domiciliario, pues si tenemos un paciente que vemos en el hospital, pero sí se recomienda que el paciente adulto mayor que sea frágil o que sea independiente nos dé una idea de cómo es el entorno domiciliario y si necesita o no algún tipo de adecuación para llevar a cabo sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo los pasamanos en los baños, suelo antideslizante, etcétera. Si hay obstáculos o alfombras en el piso de la casa, pues eso aumenta el riesgo de caídas, ¿no? Promover la actividad física y el ejercicio guiado por las recomendaciones de fisiatría y pues seguimiento por geriatría. Importante también consignar las comorbilidades. El paciente adulto mayor por lo general es un paciente que en su mayoría tiene muchas comorbilidades que hay que tener compensadas, sobre todo al momento de optar por un tratamiento oncoespecífico, ¿no? Hay diferentes índices que nos ayudan. Está el índice de Charlson, que básicamente predice la supervivencia a 10 años en pacientes con múltiples comorbilidades. Está el CIRS-G, que es el Cumulative Illness Rating Scale Geriatric, que sí cuantifica la carga de enfermedad en pacientes ancianos. Y está el HCT-CI, que va a predecir básicamente la supervivencia luego del trasplante de células hematopoyéticas en pacientes de hematología, ¿no? Entonces, esta calculadora me gustó mucho, el MedCalc, tiene todos estos índices y escalas y son de fácil uso. Intervenciones potenciales acá, en esta parte es muy importante optimizar la condición médica de cada paciente. Un paciente que va a ser sometido a una terapia oncoespecífica, por ejemplo, si tiene falla cardíaca, hipertensión arterial, un paciente diabético, por ejemplo, pues sí hay que optimizar todas las comorbilidades y sobre todo pues ajustar el tratamiento al tratamiento que sea básico y solamente necesario. Coordinar con el médico tratante o médico de cabecera del paciente es muy importante y también pues la evaluación de la expectativa de vida de nuestros pacientes. El funcionamiento y apoyo social. En geriatría también vemos la parte social de nuestros pacientes, en la escala de recursos sociales y valoración de guión nos ayuda mucho a predecir si el paciente tiene problemas sociales o no. No solamente en geriatría se puede evaluar el riesgo social de un paciente, porque simplemente con hacer la historia clínica del paciente uno se da cuenta del apoyo sociofamiliar que tiene el mismo, ¿no? Sin embargo, pues esta escala sí nos ayuda a establecer de una manera un poco más objetiva y cuantificable el riesgo social que tiene el paciente. Muy importante acá en cuanto a intervención, la referencia a trabajo social. Hay que asegurarse que el paciente cuando inicie un tratamiento, ya sea hemato-oncológico o no, que ese paciente tenga un apoyo social adecuado. Si es independiente, pues que magníficamente continúe con su independencia, pero que no abandone el tratamiento y que tenga pues una adherencia adecuada a todas las intervenciones terapéuticas que se le ofrezcan. Entonces, preguntar sobre sobrecarga del cuidador. Si el paciente viene con algún cuidador, saber cuántas horas dedica ese cuidador al paciente, si ese cuidador, por ejemplo, si tiene periodos de descanso o no. Es muy importante también indagar a los cuidadores y cuidar al cuidador también. La parte espiritual es muy importante y también la detección de abuso al anciano. Hay que preguntarle a la persona mayor si en verdad si se siente seguro o no en su domicilio. La parte cognitiva, importante aquí valorar las quejas de memoria, incluyendo el curso y el inicio de los mismos también, y también involucrar mucho a los cuidadores y familiares. Aquí se aplican diferentes instrumentos de valoración. El Mini-Mental State Examination de Folstein es uno de los más utilizados para valorar pues, el deterioro cognitivo de los pacientes. Y pues esto sí evalúa diferentes esferas
cognitivas y ya sabemos que la puntuación es hasta 30 y vemos si el paciente tiene o no deterioro cognitivo. En este punto es muy importante ver el tiempo de administración porque tú puedes demorar aproximadamente 10 minutos si el paciente lo hace con fluidez o si el paciente tiene dificultad, pues puedes demorar un poco más. El Minicoc es otra herramienta que es un poco más sencilla, resume un poco algunos de los aspectos utilizados en el Minimental, pero es una herramienta de tamizaje rápido de demencias. Solamente se le da al paciente 3 palabras para que recuerde y se le pone a dibujar un reloj, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de palabras que recuerde. Y si dibuja bien el reloj, pues sí se cataloga como probablemente demente o no. Esta herramienta sí tú puedes demorar en aplicarla hasta 5 minutos, es bastante rápida y tiene una sensibilidad y especificidad bastante buena en la detección de demencias, ¿no? Estos pacientes ya sabemos que contamos a veces en los sistemas de salud con poco tiempo para valorar a los pacientes y es una herramienta muy, muy sencilla. El cuestionario de Pfeiffer es otra herramienta también que de acuerdo a los errores que el paciente tenga en las 10 preguntas que se le aplican, uno cataloga al paciente en normal o si tiene un importante deterioro cognitivo o no. Intervenciones en pacientes con deterioro cognitivo, importante involucrar a la familia y a los cuidadores, saber cómo manejar o cómo lidiar con ese paciente que tiene esa frustración porque tiene problemas de memoria. Hay que involucrar mucho a la familia y a los cuidadores. Hay que minimizar el uso de medicamentos que sean potencialmente inapropiados. Prevención de delirio es muy importante. Estos pacientes con deterioro cognitivo son altamente frágiles a episodios de delirio. Evaluar la capacidad también del paciente de consentir el tratamiento oncológico o no, y el paciente pues sí avala que quiere su tratamiento oncológico y está en capacidad de tomar decisión pues o no que lo haga. Identificar también en caso de que no tenga el paciente esta capacidad, un representante legal o un apoderado, y también pruebas cognitivas más específicas y derivación a neuropsicología, que es muy importante también, que nos ayuda mucho con la estimulación cognitiva. En cuanto al área afectiva, emocional, ver la parte de depresión o no, utilizamos el Geriatric Depression Scale de Jesavage con 15 preguntas de sí o no y que básicamente pues si tenemos una puntuación mayor a 5 sí podemos tener un riesgo de que la persona mayor esté deprimida. También pues saber si el paciente tiene esos sentimientos de tristeza, ¿no? Intervenciones potenciales en cuanto a la parte de depresión, modalidades complementarias y más que nada holísticas para promover lo que es la relajación, el yoga, acupuntura, meditación, actividades que relajen al paciente. Pero un pilar importante es la salud mental. Los idóneos en salud mental, psiquiatría y psicología, pues sí deben formar parte de ese equipo multidisciplinario que maneja al paciente adulto mayor con cáncer y más adelante vamos a tocar eso. Ver si es necesario la medicación o no con antidepresivos o con ansiolíticos y también programas de apoyo y de guía espiritual. Valoración nutricional, ver si el paciente en verdad ha tenido pérdida de peso, si tiene factores de riesgo que lo llevan a pérdida de peso, como tratamientos farmacológicos, hay fármacos que también disminuyen el apetito, disminuyen la sensación de sed, por ejemplo. El estado de la dentadura es muy importante, si el paciente tiene prótesis dentales, si están en buena condición o no, si las usa, si no las utiliza, porque impacta mucho pues en la nutrición del paciente o si tiene patologías asociadas. Evaluación física completa, muy importante los parámetros antropométricos, peso, talla, índice, masa corporal y también saber que en adultos mayores es deseable tener un índice de masa corporal que no sea menor de 24.9 ni mayor de 29.9, ya que en múltiples estudios sí se ha correlacionado a un aumento de la morbimortalidad con índices de masa corporales inferiores a 24.9. Parámetros bioquímicos como los valores de albúmina nos van a servir mucho también para ver el estado nutricional. Y en cuanto a cuestionarios o escalas, el Mininutritional Assessment pues nos ayuda mucho a tipificar al paciente en cuanto a que tenga o no malnutrición o un estado nutricional normal, haciendo pues básicamente este cuestionario sencillo, ¿no? Entonces, aquí resumiendo, pues está la parte de parámetros antropométricos, está también la parte de parámetros bioquímicos, podemos medir prealbúmina también, aunque es un poco caro,
pero si medimos la albúmina, pues también vale colesterol, transferrina, linfocitos, y las escalas de valoración, porque en este caso, pues el Mini Nutritional Assessment nos da mucha ventaja. Intervenciones aquí, pilar fundamental, la nutricionista, recomendaciones dietéticas, cuidado de la salud oral, no solamente dar una dieta, pero si el paciente no puede masticar adecuadamente, pues no va a tener una adecuada digestión. En caso de que haya problemas de habla o deglución, pues tratar de resolver este problema con terapia. Polifarmacia es muy común en el adulto mayor que tome más de 5 o 4 medicamentos. Hay que fijar la cronología de los fármacos, hay que ver la capacidad que tiene el paciente de administrar esos fármacos, si en verdad ese paciente tiene acceso a todas las medicinas que toma y si tiene una adherencia adecuada al tratamiento, si hay errores en la medicación, en la toma de la medicación, si hay falta de apoyo social, si no puede conseguir sus medicamentos a tiempo, pues obviamente se va a tener patologías que no se van a compensar adecuadamente, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es conciliar los medicamentos, omitir los medicamentos que no sean necesarios y descontinuarlos, y también evaluar las interacciones entre medicamentos. Si hacemos más o menos un resumen de toda esta evaluación geriátrica integral, nos puede tomar aproximadamente unos 90 minutos. Hay pacientes en los cuales demoramos un poquito más por la limitación o por la ausencia de cuidadores o familiares, y es un trabajo bastante meticuloso y con mucha paciencia, ¿no? Entonces, sí hemos constatado con la experiencia clínica de que la persona mayor que reciba tratamientos oncoespecíficos se va a beneficiar de un manejo integrado y multidisciplinar compuesto por una comisión que se define como una comisión de oncogeriatría. Puede ser compuesta del oncólogo médico, radiooncología, geriatría o médico de cabecera, enfermería, trabajo social, nutrición, salud mental, fisioterapia, farmacología también, y con ese trabajo multidisciplinar el paciente recibe mucho más beneficios. Luego de la valoración geriátrica integral se va a plantear un manejo individualizado dependiendo de todos los ítems que sean evaluados, todas las escalas que se han realizado y de todos los cuestionarios que se han hecho para básicamente ajustar terapias farmacológicas, establecer intervenciones de nutrición, de ejercicio, de tratamiento farmacológico o quirúrgico, no dependiendo, rehabilitación, y también la parte de apoyo social es sumamente importante en la persona mayor que va a iniciar un tratamiento específico. Se ofrecerán los recursos sociales disponibles necesarios, ¿no? Si el paciente puede recibir su tratamiento en domicilio o en un centro de día o asistir a quimioterapia y regresar a la casa, si tiene los recursos adecuados y el apoyo social necesario, van a constituir uno de los pilares fundamentales para que ese paciente que sí tiene chance de salir adelante con terapias oncoespecíficas, pues lo haga de manera segura y con un seguimiento con su geriatra. También, pues, finalmente, pues, sabemos que el proceso de valoración geriátrica aporta más información que los métodos tradicionales, como el ECOG, por ejemplo, que sí, la valoración geriátrica aporta mucho más en cuanto a saber cómo el paciente está en todas las esferas biopsicosociales y clínicas. Detecta déficit, también predice riesgo de quimioterapia, mortalidad, deterioro funcional, y también nos sirve clasificar a los pacientes para la toma de decisiones e iniciar terapias oncoespecíficas de una manera segura y adecuada. Y ya sabemos que la edad es un número, y lo que nos va a servir aquí es básicamente la funcionalidad del paciente. Muchas gracias. Excelente, doctor Rivera, por su exposición. Vamos a abrir el compás a preguntas por parte de los participantes. Vamos a pedirle al doctor Franklin que pues también nos acompañe. Bueno, un comentario y a la vez una pregunta para el doctor Castillero, que nos habló del tema del tamizaje en el paciente oncológico. Franklin, sabemos que estos estudios, en su mayoría, cuando hablamos de tamizaje, nos sugieren que el mismo se debe suspender después de los 70, 74 años, dependiendo de la entidad que estemos revisando. Sin embargo, cuando nos toca revisar a profundidad el tema, como tú muy bien lo has hecho, sabemos que esta sugerencia va de la mano por una razón metodológica
y es que estos pacientes después de esa edad tienen riesgos competitivos de muerte que muchas veces son los que no van a permitir que se logre demostrar un beneficio en supervivencia en encontrar una enfermedad en una etapa temprana. Pero también es cierto que cada día más vemos que nos llega a nuestro consultorio pacientes después de los 70, 75 años en excelente estado general, atletas en ropa de gimnasio, etcétera. En resumidas cuentas, doctor Castillero, mi pregunta es, ¿qué nos sugieres tú que debemos hacer o cómo lo haces tú en tu práctica diaria en estos pacientes que nos consultan si deben o no continuar con pruebas de tamizaje y que pues sabemos que del punto de vista académico probablemente la respuesta es no, pero el paciente que nos llega a la consulta es totalmente distinto del que uno pensaría por una edad cronológica? Sí, precisamente este escenario de paciente que ya ha comenzado un tamizaje y que llega a la consulta por algún otro motivo y que consulta sobre si debe continuar haciéndose su mamografía, continuar haciéndose estudios, qué sé yo, de sangre oculta en heces o Papá Nicolau, etcétera, que de hecho no lo toqué en la conferencia por temas de tiempo, pero eso lo que refleja en esta población, adultos mayores sanos, sin comorbilidades, es que precisamente la parte de la geriatría, como colegas como el doctor Melchor, como otros geriatras que cada vez más están incentivando en el adulto mayor a hacer un abordaje apropiado de sus comorbilidades, de corregir las causas subyacentes de sus deterioros funcionales y que puedan llegar en un perfecto estado al momento de la evaluación. Mi recomendación realmente al final es discutirlo con el paciente, hacer una discusión o una recomendación compartida en la cual se le debe presentar realmente al paciente los riesgos de continuar un tamizaje. Recordar que al final, si la expectativa de vida es de ese paciente mayor a 10 años, probablemente sí sea un paciente que se pueda beneficiar de un tamizaje, pero hay que recordar que el tamizar conlleva también riesgos. Por ejemplo, riesgo de una biopsia, riesgo de una infección. Si estamos hablando, por ejemplo, de tamizaje del cáncer colorectal, una colonoscopía tiene riesgo de la anestesia, de perforación, que si bien es cierto es bajo, si lo aplicamos a un abordaje a 1000 pacientes, a todo lo que nos llegue, definitivamente que eventualmente va a pasar. Así como también si estamos hablando de pulmón, por ejemplo, que si bien es cierto en nuestros medios no se hace, sí se hace en otras latitudes y en una población de alto riesgo, un paciente de alto riesgo, que haya sido fumador previamente, pero que, por ejemplo, tiene en este momento una excelente condición, que dejó de fumar así hace unos 10 años atrás, ese paciente hacer una tomografía de baja dosis o el Nelson cada año por 3 veces, probablemente sea una medida que no vaya a producir mucho riesgo. Sin embargo, si tenemos un nódulo pulmonar que hay que ir a biopsiar, recordar el neumotórax y las otras potenciales complicaciones. Entonces, si bien es cierto, hay que tomar la variable estado funcional como tal, como prioritario al momento y la predicción de la mortalidad del paciente a 10 años. Y al momento de recomendar el tamizaje, hay que recordar al paciente que hay potenciales riesgos que son muy importantes y que al final, si la decisión es compartida, el paciente comprende todo, no debe haber ningún inconveniente en este sentido. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Melchor. ¿Cuál considera usted, doctor, que es el principal obstáculo para la implementación en nuestro país de un programa de evaluación geriátrica integral en oncología? El principal obstáculo, yo pienso que el principal obstáculo es la falta de especialistas, ¿no? Ahorita en geriatría hay un montón de residentes en formación y eso me llena de alegría porque, por ejemplo, en Azuero había geriatras, en Chitré, yo soy de Chitré, había geriatras, pero ya no contamos con geriatras lastimosamente, y sí es un área pues que es bastante propensa a patologías hemato-oncológicas, y yo diría que ese es el principal obstáculo, ¿no? Aunque teniendo internistas también podemos hacer evaluaciones a personas mayores, pero yo pienso que ya vamos a superar eso, porque ya pronto van a salir buenos profesionales formados
al mercado y también a las instituciones públicas, y creo que los que se van a ver beneficiados grandemente van a ser nuestros pacientes.